Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Muñoz y vengo a presentar esta ponencia que se llama Bioética en la encrucijada, reflexiones sobre feminismos y mujer mapuche sobre la autonomía y el cuidado en salud intercultural. En Chile tenemos una historia de siglos en donde la cultura mapuche ha habido un conflicto bastante grande de varios siglos y por lo tanto hay un problema, una metodología y resultados, tres ejes que vamos a explicar e implicancias. El problema es que hay límites de la bioética hegemónica, hay una autonomía individual versus las desigualdades coloniales que existen dentro de la cultura mapuche, hay tensiones en salud intercultural con el pueblo mapuche, hay una bioética clásica que busca la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, que es demasiado individualista para lo que, cómo funciona la cultura mapuche y es insuficiente en este contexto colonial. Las tensiones, hay mucha discriminación y malentendidos culturales que vamos a explicar brevemente. Hay una desconexión con el territorio y la espiritualidad y un consentimiento individual insuficiente. La cultura del indio en América Latina tenemos que siempre se ha visualizado, como por ejemplo en este texto de Fray Bartolomé de las Casas, en donde dice que son humildes, que son pacientes, que son pacíficas, que son quietos, que son poco bulliciosos y por lo tanto eso también ha hecho que haya una figura dentro de la construcción del ideario de lo que es el indio en América Latina y esta carta hablaba de lo que es el pueblo mapuche y también está argumentado que esto era para que también financiaran desde la monarquía española hacia Sudamérica esta empresa que era la empresa de conquista y por lo tanto era más fácil que se vieran con estas características que como las que tenían, que no eran tan fidelísimos, que no eran tan humildes y que tampoco eran tan eh, sin poco bullicio, como decía acá. Entonces, hay orígenes de la violencia de género hacia la mujer, entonces hay una formación social colonial que es de subordinación y dentro de esta violencia que se empieza a ejercer hay una implantación de un modelo mariano en donde esta mujer virtuosa, que era María, en donde tenía que ser pura, tenía que ser casta, no calza con la figura de la mujer mapuche, que tiene que ver con esta mujer que es más libre sexualmente, es más libre en cuanto a la decisión comunitaria y por lo tanto también hay una resistencia hacia y una participación dentro de la comunidad de las decisiones políticas incluso que hay dentro de la comunidad mapuche. Por lo tanto, en el siglo XIX la ideología independentista separó las culturas y construyó nacionalidades, con escasa consideración de la heterogeneidad cultural y cómo era en un comienzo, digamos, previo a la colonización, cómo era la cultura mapuche. Por lo tanto, esta doctrina se aumentó, se exacerbó en el contexto chileno cuando fue en los años 70 el golpe militar y por lo tanto hubo discursos nacionalistas que aumentaron estas discrepancias o estas políticas en donde había rechazo tanto a la migración, a lo étnico, a diversos tipos de figuras que eran más vulneradas dentro de la sociedad. Esto según Baez y Silva en el 2009. Entonces hay una lucha de clases, una guerra de liberación nacional, hay conflictos, hay luchas de poder y esto también influyó en el constructo, en el ideario de lo que es y cómo se ha tratado a la mujer y también cómo se ve la salud desde la bioética. ¿Y por qué se produce ese conflicto? Hay distintas corrientes o distintas causales que hacen que esto resurja constantemente este conflicto y se produce también por distintas desigualdades socioeconómicas que compiten con la identidad nacional. La nación o concepto dominante no coincide con lo que es la cultura mapuche. Hay un estigma social que es transversal dentro de la sociedad y por lo tanto ellos buscan la autodeterminación, que haya igualdad, libertad, búsqueda de felicidad y quienes tienen derecho a esa autodeterminación, residentes de una unidad territorial, miembros de una comunidad que sea dentro de la comunidad mapuche. Las posibles soluciones son muchas, pero que tengan mayor autonomía cultural que se está desarrollando y una organización regional que también la están teniendo. ¿Y por qué se produce estos tipos de violencia? Por el Estado, por pueblos, por negación de su autodeterminación y porque esto sea, digamos, llevado dentro de todos los estados que han seguido desde la colonia hasta ahora y ha ido muy lentamente
reestructurándose y dándole voz a la salud mapuche y a la mujer mapuche más específicamente. Entonces ellos tienen un concepto de salud que tiene que ver con el equilibrio con la naturaleza y el Cutran que tiene que ver con este pérdida del equilibrio de la naturaleza. Por lo tanto, ya no hay una, digamos, una autonomía de lo que es el individuo, sino que todo el entorno va a alterar tu salud y tú vas a alterar la salud del entorno. Por lo tanto, eso también va a generar una discrepancia. ¿Por qué? Porque ellos mismos se consideran como territorio. No es solo la tierra, sino que el mismo mapuche se considera territorio a sí mismo, por lo tanto ellos donde pisan son territorio y al mismo tiempo no están solos, están acompañados o acompañados por sus ancestros y por sus ancestras y por lo tanto también pueden recibir ayuda desde otro plano. Por lo tanto, el concepto de enfermedad es mucho más amplio de lo que, y el de salud también, mucho más amplio del que podemos entender en Occidente, y el Estado hace que sean más vulnerables. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el che o la persona se debilita su cuerpo, se debilita su alma y no funciona. Ese es un tipo de concepto de enfermedad y por lo tanto se torna una persona que es atractiva para que sea o que cohabiten espíritus en ella y por lo tanto no se pueda recuperar. Entonces hay una ruptura de armonía en las relaciones interpersonales, en las relaciones con la naturaleza, hay una manifestación de la persona como tanto de ella como del medio que la rodea y por lo tanto acá hay una propuesta de cruce del feminismo comunitario indígena con el Kimu Mapuche. Hay conceptos como el Kumemoyen, el Iche, que es la dignidad relacional y que también se van a abordar mayormente en la propuesta del artículo. Acá se hizo un estudio teórico documental de artículos que tienen que ver con la decolonialidad, análisis comparado de cuerpos de literatura, como la bioética con salud, feminismos comunitarios indígenas y la cosmovisión y ética mapuche, la autonomía que critica el sujeto aislado, como les decía, el cuerpo y territorio, que en realidad ellos y ellas se consideran parte del territorio, el inque, yo en relación con el entorno, conmigo mismo, la autonomía práctica, el consentimiento individual es insuficiente. Además, en este caso, en la parte de la autonomía, ellos son autónomos por sí mismos, no necesitan la autorización de un otro. Y las autoridades, que para nosotros son autoridades, para ellos no lo son. Y ellos, al estar reconocidos por su comunidad, es suficiente. Necesidad de diálogo con la comunidad y también con la Machi, que es la agente de salud mapuche. Hay hombres y mujeres machi, y la dignidad y la salud que también tiene que ver con el Kumemoyen, que es el equilibrio integral, la dignidad relacional y el impacto de violencias estructurales y también dentro de esto está el buen vivir. Algunos ejemplos son que hay restricciones en el acompañamiento, hay patologización de la práctica mapuche y hay decisiones que afectan el territorio. Por ejemplo, la partería mapuche es muy sancionada ya que se busca que las mujeres tengan un parto en la institucionalidad, por lo tanto no tienen la capacidad o la autonomía de decidir dónde van a parir. Estas mujeres tienen que ser, digamos, legalmente son obligadas a parir en un hospital, ya que si no lo hacen estarían siendo negligentes hacia el hijo que están teniendo. Han habido casos de mujeres mapuches que están en estado que han estado en la cárcel y al momento de tener a su hijo han estado con grilletes, que también han sido casos muy resonados dentro de la actualidad chilena. La justicia en el caso de la formación, hay una historia colonial obligatoria, hay una bioética decolonial y feminista, y hay que realizar una interacción con la comunidad para poder desentramar esto. Y también los comités de ética tienen que tener la consideración de cuáles son la cosmovisión mapuche para que haya una voz y un respeto hacia esta cosmovisión, tanto en lo político como en la salud, como en distintos aspectos, como también en la parte de la justicia y la cogobernanza de la salud intercultural. Hay una evaluación ética y territorial y es importante que la bioética sea liberal,
que sea, digamos, una co-construcción con la comunidad, que haya marcos robustos dentro del buen vivir, que haya una transformación práctica y curricular para que se pueda abordar esta temática de la bioética y la autonomía mapuche en la salud intercultural, y queda un largo camino por recorrer, pero que se han hecho muchos avances y muchas investigaciones al respecto, y actualmente me encuentro en una de ellas que tiene que ver con un proyecto asociado a una investigación en Chile. Si alguien más quiere trabajar estas temáticas o saber o conocer al respecto, este es mi correo. Muchas gracias por su atención.